Creíamos que con la tragedia de Cuba se terminaban las desgracias en América Latina y fatalmente no ha sido así. Muchos países han imitado a Cuba o tratando de imitarla se han arruinado y destruido las perspectivas de desarrollo que había en ellos. Pero sin ninguna duda, el caso más trágico en América Latina es el de Venezuela. Venezuela no era una dictadura cuando subió el famoso comandante Chávez. Era una democracia. Los venezolanos habían salido de una dictadura interminable y estaban construyendo un país democrático, un país en el que había libertades, un país en el que la gente podía progresar gracias a una economía de un país floreciente, acaso el país más rico de América Latina y sabiendo aprovechar su riqueza, acaso del mundo. Venezuela es un lago de petróleo y unos años atrás, cuando Venezuela descubrió esta riqueza generosa que vivía en su suelo, abrió sus fronteras y no olvidemos el número de latinoamericanos y de europeos también que fueron a Venezuela a progresar. Venezuela abrió sus brazos a todos estos extranjeros y muchos de ellos se integraron al país y han sido hasta el año horrible, el 98 del siglo pasado, elementos absolutamente fundamentales en la modernización y el progreso de esa Venezuela que se anunciaba y que toda América Latina esperaba. Sin embargo, un comandante faccioso intentó dar un golpe de Estado en Venezuela. Fue el año 92 del siglo pasado. Y el ejército venezolano, no lo olvidemos, se comportó de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes en el país de manera valiente y hasta heroica. Derrotó a los facciosos, mandó al comandante Chávez a la cárcel y de esta manera sentó un precedente en América Latina de que había militares que estaban contra los golpes de Estado y que acataban la Constitución y las leyes del país. No fue pues un militar el que se levantó en Venezuela, fue un faccioso, fue una figura que luego pasaría a ser una figura popular. En ese momento era un desconocido y los militares venezolanos actuaron dentro de la ley. No fue un militar, sino un civil, el presidente Caldera, quien amnistió al comandante Chávez y lo sacó de la cárcel y unos años después apoyó su candidatura a la presidencia de la República. Yo iba en esa época a Venezuela con cierta frecuencia, tenía muchos amigos allá y recuerdo
haber llegado a Venezuela en plena campaña electoral, donde Chávez, el comandante Chávez, prácticamente era el rey. Su popularidad era inmensa. El comandante Chávez visitaba a los empresarios más poderosos de ese país y, por supuesto, les prometía que jamás nacionalizaría ninguna empresa y que más bien las empresas privadas prosperarían bajo su gobierno. Y lo peor de todo es que los empresarios venezolanos le creían. El grueso de la prensa estaba a favor del comandante Chávez. Y el comandante Chávez ganó fácilmente esas elecciones por una mayoría indiscutible de votos. Fueron las últimas elecciones libres en el país donde nació Simón Bolívar.